Vamos a continuar con nuestro estudio de la predicación de los apóstoles en Hechos y regresamos al capítulo 20. Vamos a leer del versículo 25 y hasta el 35. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entenderla. No sabemos qué significa, no sabemos qué dice, Señor, pero tú guíanos, danos entendimiento para que esta palabra obre en nosotros, para que por ella te conozcamos, para que por ella seamos transformados, para que por ella seamos salvados, Señor. Te pedimos que la uses con nosotros, con todas las personas, que tu palabra cumpla el propósito para el que tú la envías, para que lo que tú nos las das, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, que todo lo que digamos sea para tu gloria, para que seas conocido, para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Aquí en la parte final de la predicación de Pablo a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, él habla de la responsabilidad que tiene un pastor. Así podríamos titular este mensaje de Pablo, la responsabilidad del pastor. Y a través de lo que nos dice cuáles son esas responsabilidades, cuáles son los medios que tiene el pastor para cumplirlo, y también los motivos que tiene el pastor para cumplir con esta responsabilidad que va declarando a lo largo de todo el mensaje. Entonces, desde el primer día en que el apóstol Pablo estuvo predicando ahí en la ciudad de Éfeso, los que ahora son pastores de esta iglesia, ellos conocieron la manera en que Pablo vivía. No solamente vieron su comportamiento, toda su conducta, sino que además recibieron las enseñanzas que él les daba a cada uno de ellos. Pablo les recuerda que a pesar de la persecución que él sufría por parte de los judíos,
Él siguió enseñando todo lo que era útil. Lo vieron enseñar diariamente, no solamente en los cultos, también iba de casa en casa. Y lo vieron testificar a todas las personas, a los judíos que se convirtieron en sus perseguidores y también a los gentiles que muchas veces también rechazaron sus enseñanzas. A veces también llegaron a ser hostiles, como ahí vimos también en Éfeso, los artesanos que hacían los templos de plata de la diosa Diana. Y él predicaba siempre el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo que ahora él va a la ciudad de Jerusalén sabiendo que va a enfrentar la prisión y mucha adversidad, pero para él más valioso es el ministerio que él recibió del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la Gracia. Es más valioso que incluso su propia vida. Sabe que ellos no lo van a volver a ver. Les recuerda que entre ellos ha pasado predicando el reino de Dios y que por todo lo que ha hecho, ellos son testigos de que está limpio de la responsabilidad de que si alguno de ellos se pierde, al segundo de ellos se condena porque rehúsa escuchar este mensaje de todos los propósitos de Dios para la salvación de las personas. Pues vamos al versículo 28 de nuestro pasaje. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, por tanto, por todo lo que ha dicho que había Él hecho durante todo el tiempo que estuvo en Éfeso, también por lo que va a pasar, que Él ya no va a estar con ellos. Tomando en cuenta todo esto, lo que pasó y lo que va a pasar, Pablo les dice las instrucciones sobre lo que deben hacer los pastores cuidando a la iglesia y dándole las razones por las que deben hacerlo, advirtiéndole los peligros que amenazan a la iglesia y recordándoles el trabajo de Pablo desinteresado durante todo este tiempo ahí en la iglesia de Éfeso. El encargo es que sean fieles en su ministerio, como Pablo lo ha enseñado con su ejemplo, con su vida. En este mensaje, Pablo les dice a los pastores detalladamente cuáles son sus responsabilidades. Pero esto no quiere decir que este sea un mensaje solamente para los pastores. Es un mensaje para toda la iglesia, para todos los creyentes. Acaba de decir que Él está limpio de la sangre de todos, porque ha anunciado todos los propósitos de Dios en cuanto a la salvación, y advierte de los peligros que tendrá que afrontar la iglesia. Él es el atalaya que está avisando del peligro, y si alguien ignora la advertencia, sufrirá todo el daño. Pero el atalaya ha cumplido con su deber. Jesús es el buen pastor, es el príncipe de los pastores, como lo llama Pedro. Él es el que cuida a la iglesia, pero lo hace por medio de estos pastores que Él ha puesto. Estos pastores que da para cuidar a su rebaño, en lugar con los dirigentes de Israel que no cumplieron con su responsabilidad. En otro tiempo, los reyes
los sacerdotes, incluso los profetas, no cuidaron al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, como deberían. Pero el que gobierna es Cristo. Los pastores son solo servidores de Jesucristo. Pablo dice que él, todo lo que ha hecho, lo único que ha hecho, es servir al Señor con humildad. Y Jesucristo le dio el ministerio que él tiene que cumplir. Pero Jesucristo es el que gobierna. Vamos a Jeremías, capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice Jeremías 23, versículos 4 y 5. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Estos pastores de la ciudad de Éfeso van a quedar como encargados y responsables de la iglesia. Pablo les ha puesto delante el ejemplo de su vida, de cómo hacer las cosas. Él lo ha estado haciendo entre ellos. El amor y la fidelidad que les ha mostrado es para que ellos ahora imiten a Pablo. Para él, la principal responsabilidad que tienen los pastores es mirar. Dice, por tanto, mirad. Lo que tienen que hacer es estar observando. Eso es lo que hace un supervisor. Por ejemplo, un supervisor en una fábrica. Él está ahí viendo todo lo que pasa, a veces desde un lugar alto, a veces caminando entre la fábrica, pero él está viendo los procesos, está viendo los obreros, está viendo las máquinas, y cuando ve que hay algún problema, entonces va y da las indicaciones para que los resuelvan. Les dice a los obreros, si una máquina falla, llama a los mecánicos, a los electricistas. Si ve que falta algún material, lo pide al almacén. Pero él está ahí supervisando. Eso es lo que es supervisar. Lo que les dice Pablo a los pastores de Éfeso es que pongan atención a todo lo que pasa, que tengan cuidado. El primer deber que tienen para poder cumplir con su responsabilidad es mirar por ellos mismos. Mirad por vosotros, dice. Un ciego no puede guiar a otro ciego. El pastor no puede cuidar a los demás si primero no se cuida a él mismo. En primer lugar debe poner atención, tener cuidado de su vida, en el sentido de su relación con Dios. Debe tener una vida de oración y de meditación en la palabra, buscando servir a Dios con humildad, como lo ha hecho Pablo. Deben cuidar la santidad en su vida, deben mirar por esa santidad, deben cuidar a su familia, deben cuidar de ellos mismos para estar en posibilidad de ayudar a los demás. Así Pablo enseñaba a sus discípulos, así le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. No es únicamente que cada uno de los ancianos, cada uno de los pastores se examine a sí mismo y reflexione sobre su ministerio y sobre su vida. También deben estar mirando a los otros pastores.
como lo dice más adelante, por el peligro que hay para la iglesia, de que alguno se desvíe, de que alguno quiera tomar preeminencia sobre los demás. Además de cuidar sobre los pastores, deben cuidar sobre todo el rebaño, sobre toda la iglesia. Pablo usa la manera de hablar de Jesús acerca de los lobos, de los pastores, de las ovejas, una figura que usa para seguir hablando con los obispos, los supervisores, que es la labor que tiene que hacer un pastor ahí en los rebaños de las ovejas. El pastor estaba atento, mirando por todos lados, para advertir si venía algún lobo, y entonces tomar la medida que tuviera que tomar para guardar a las ovejas. Entonces el pastor en la iglesia debe estar alerta y atento ante todos los posibles peligros, ante todos los posibles problemas que puedan tener la iglesia. Deben seguir haciendo lo que hacen, dispuestos a cumplir con su trabajo a pesar de la oposición. Deben ser fieles en predicar todo el consejo de Dios. Deben tener motivos limpios y deben ser un ejemplo a la iglesia como lo era Pablo. Vamos a ver cómo lo dice Pedro en sus palabras, las palabras de Pedro en la primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Aquí lo dice Pedro, pero es la misma idea que está diciendo Pablo a los apóstoles, a los pastores de Éfeso. Dice primera de Pedro 5, del 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Aquí en el versículo de nuestro pasaje también dice que el Espíritu Santo los ha puesto en este lugar. El Espíritu Santo es el que los puso como supervisores. Ellos no están en ese lugar por decisión propia, sino porque el Espíritu Santo obra por medio de la iglesia para dar discernimiento y encontrar a estas personas y entonces darles el encargo. Así era como lo hacía Pablo durante su ministerio que hemos estado viendo en Hechos. Él iba a un lugar, predicaba, se convertía en personas, les estaba enseñando durante un tiempo, entonces él se iba a otro lugar dejando ahí que siguiera la obra por medio del Espíritu Santo, y entonces regresaba para poner a los pastores. Pero este es uno de los motivos que tienen los pastores para cumplir con su responsabilidad. Es un mandato del Espíritu Santo que los pone en la iglesia para este oficio. Se los pone, obra en la iglesia para que sean reconocidos, y entonces Pablo regresaba para constituirlos. Vamos ahí a Hechos capítulo 14, 23, en donde Pablo en su viaje va a varias ciudades y regresa a las que ya había estado para constituir ya a los pastores. Dice Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero lo importante es que
el Espíritu Santo es el que pone a los pastores en la iglesia. Siguiendo en nuestro primer versículo del pasaje que estamos estudiando este día, lo que tienen que hacer, otro trabajo que tienen que hacer es apacentar a la iglesia. Apacentar lo usa en el sentido de alimentar. Es una de las cosas que debe estar atento el supervisor, el pastor. Debe estar cuidando que no le falte el alimento a la iglesia, además de protegerla y cuidarla. El alimento para la iglesia es la palabra de Dios, que el pastor debe dar a la iglesia de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a su madurez. Pero debe haber alimento para toda la iglesia. Por eso muchas veces se repite lo mismo. Y muchos pueden decir, eso ya lo sabemos. Otra vez arrepentimiento, otra vez fe en Jesucristo. Pero hay quienes necesitan oír esto, necesitan este alimento básico. Vamos a Hebreos 5, 13 y 14. Y además, en el Evangelio está todo el consejo de Dios. No es el Evangelio, ya aprendimos eso, y ahora algo más profundo. El Evangelio es lo más profundo de toda la palabra de Dios. Dice Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El pastor tiene que alimentar a toda la iglesia. Otro punto también que menciona en este versículo es que la iglesia es de Jesucristo. No es del pastor, es de Cristo, que Él la ganó con su propia sangre. Pagó un precio infinito para comprar a su rebaño. Él la adquirió para sí mismo, con el sacrificio de su propia vida. Derramó toda su sangre. Es el precio que pagó. Ese precio en realidad no es un pago, porque no se le paga a alguien, pero es el castigo, es para cumplir con la justicia. Pero por este pago que Él hace a la justicia, Él adquiere a su pueblo. Con esta muerte, con ese derramamiento de sangre, pagó el castigo en lugar del que tenían que recibir los pecadores. Él pagó por un pueblo para su servicio, para el servicio de Cristo, un pueblo que le dé la gloria a Él con su obediencia. Vamos a 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios porque Él pagó ese precio por esa alma y por ese cuerpo. La iglesia tiene un valor muy especial para Dios, considerando el precio que Él tuvo que pagar. Por eso, la pureza y la salvación de la iglesia deben ser la más grande ocupación de los pastores. Por eso la deben cuidar y proteger. Ha sido adquirida dando el pago más alto que es posible dar. Y eso no es que ningún hombre lo pueda dar, solamente Cristo pudo dar ese pago, por lo que vale Él. Si Jesucristo la amó tanto que se entregó por ella, los pastores deben de estar dispuestos
a darlo todo para que el objetivo de su muerte, la salvación y la santificación de la Iglesia, se pueda lograr. Lo que le costó a Cristo adquirirla es otro de los motivos por lo que los pastores deben de cumplir con esta responsabilidad. También vamos otra vez a Pedro, ahora al capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo la adquirió para él con su propia sangre. Dice los versículos 29 y 30 de nuestro pasaje: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una vez que les ha declarado a los pastores, a los ancianos, la responsabilidad que tienen, la de mirar, les dice por qué es necesario cumplir con esta responsabilidad. Dice: porque yo sé, por lo que él ha visto que pasó en otros lugares, en otras iglesias, por su conocimiento de la naturaleza humana, contraria a Dios, y por toda la oposición que había sufrido. Después de su partida, vendría el ataque contra la iglesia. Se entrarán lobos rapaces. Usa este término para mostrar que son poderosos, que son fuertes, en contra de un rebaño de ovejas, débil para defenderse por sí mismo. Solos no pueden defenderse, por eso necesitan un pastor. Con estos lobos, Pablo se refiere a maestros con enseñanzas falsas que entrarían con hipocresía para tratar de destruir a la iglesia. Tratarían de engañar y apartar de la verdadera fe a los miembros de la iglesia. Pablo había visto cómo actuaban. Algunos de ellos provenían de los judíos que entraron para imponer el cumplimiento de la ley de Moisés, como también ya vimos anteriormente. Hasta este momento, su presencia constante ha sido el medio de vigilancia, el medio de estar mirando por el bienestar de esta iglesia. Ha sido la manera en que Pablo le ha estado cuidando de los peligros, estando él presente. Pero ahora él se va. El que es el fundador y guía de la iglesia ya no va a estar más con ellos, y la iglesia va a quedar expuesta a este peligro. Y también les dice que desde dentro de la propia iglesia, de los que profesan ser cristianos, saldrán quienes quieren enseñar sus propias ideas, sus propias verdades, sus propias enseñanzas, las quieren introducir. Estas enseñanzas tienden a dividir, a destruir a la iglesia, y pervierten las verdades del Evangelio, como la salvación por gracia y el señorío de Cristo.
Vamos a segunda de Pedro. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. La advertencia de Pedro también, si recuerdan, también Judas habló de esto cuando estudiamos la epístola de Judas. Dice 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es la razón por la que el mensaje de Pablo está dirigido a toda la iglesia. Hay obispos, hay pastores que traicionan su responsabilidad por diferentes motivos y desvían a toda la iglesia, desde el simple deseo de figurar hasta el amor al poder, la ambición, también la codicia, de bienes materiales, de dinero. Un ejemplo visible que podemos entender fácilmente es la iglesia católica, en la que la cabeza dice que es infalible, que no tiene posibilidad de cometer un error. También le da más poder, más importancia a las tradiciones de hombres, que a la palabra de Dios. Ahí la figura principal, la cabeza, es seguida como si fuera algo importante. Hay muchas otras iglesias también que predican la salvación basada en la decisión y voluntad humana, o que buscan poner toda la atención en supuestos dones en lugar de Cristo, en lugar de lo verdaderamente importante, del Evangelio. A veces tratan de ensalzar una figura y entonces se sigue a una persona. Y eso es lo que buscan estos falsos maestros, estos lobos. Buscar una posición, que sean vistos, que sean seguidos. Si un creyente no ha tenido cuidado de sí mismo, no será capaz de ver el error y será arrastrado por otros. El padre de familia debe cuidar a su familia, la esposa debe advertir también, debe tener cuidado de su esposo, los dos deben tener cuidado de sus hijos, y cada creyente debe ver por sí mismo, tiene que tener cuidado de sí mismo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice Isaías, y podemos seguir a un hombre en lugar de Cristo. De ahí, de las ovejas, de los que están en el rebaño, se levanta uno, empieza a hacer una labor de ganar seguidores, y como cuando una oveja se escapa, encuentra una salida del redil, otras lo siguen. Y ese es el peligro de los que se levantan ahí mismo de la iglesia. Los miembros de esta iglesia de Éfeso hicieron caso de la advertencia de Pablo, estuvieron atentos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2. Esto es algo que les alaba Jesucristo, que tuvieron atención, que estuvieron atentos, que estuvieron mirando cada uno por ellos mismos para no dejarse engañar. Dice Apocalipsis 2, 1 y 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Ese peligro está en todas las iglesias y por eso cada uno tiene que oír la advertencia de Pablo, la advertencia del atalaya. Vamos al versículo 31 de nuestro pasaje. Sigue diciendo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La manera que tienen los ancianos para cumplir con la responsabilidad que les ha indicado Pablo es estar atentos en todo tiempo, velar por los peligros que vienen de fuera y por los peligros también desde dentro. Deben estar en guardia todo el tiempo. Y ningún miembro de la iglesia debe dejar pasar esta advertencia. Continuamente por 3 años, Pablo ha estado advirtiendo a cada persona con un profundo interés en su bienestar. Hace referencia a su propio ejemplo, a lo que ellos tienen que hacer, amonestar a las personas una y otra vez, hasta el grado de llegar a las lágrimas. Así lo hizo Pablo, para que ninguno se apartara de seguir al Señor. Dice el siguiente versículo, el 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. A punto de dejarlos y de no volverlos a ver, les dices cuáles son los recursos que tienen para cumplir con su responsabilidad. Los encomienda al cuidado de Dios. La promesa de Jesús es que Él edificará a su iglesia y nunca la va a dejar. Esta encomienda nos da seguridad a nosotros de que nunca estaremos solos. Nos acompaña siempre con su Espíritu. Vamos a Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dice Hebreos 13, 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. También los encomienda a la palabra de gracia, que esa es una manera de llamar al Evangelio. Dar testimonio del Evangelio de la gracia es el ministerio que recibió del Señor Jesús, como lo dice en el versículo 24 de nuestro pasaje. El Evangelio tiene el poder de seguir edificando, de seguir construyendo la vida de las personas que lo reciben. Por eso dice sobre edificar. Después de la conversión sigue la santificación, y el Evangelio tiene el poder de seguir construyendo en la vida de los creyentes. Tiene el poder de seguir instruyendo, de seguir enseñando, de seguir amonestando, de animarlos en la sana doctrina, de darles esperanza, de hacerlos ver el pecado, de hacerlos conscientes de que aún fallan, de que se vuelvan a arrepentir. Todo eso tiene el poder la palabra. Vamos a Hebreos 4:12. Es la herramienta que tienen los pastores. En realidad la única herramienta.
pero es una herramienta muy fuerte, muy poderosa. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios sirve para que los pastores dirigen y guíen a la iglesia, para que la apacienten, para que la alimenten y también para que la amonesten. Por eso es el recurso que tienen para cumplir con toda su responsabilidad. Además, la palabra tiene el poder de hacerlos participar a ellos junto con todos los santos, con todos los hijos de Dios, con todo el pueblo de Dios, de hacerlos participar juntos de las bendiciones que tiene Dios para todos los que ha adoptado como hijos. Todos los que van a ser salvos son santificados por la palabra y reciben una herencia, por lo que deben tener cuidado de su vida para ser parte del reino de Dios. Vamos a leer Mateo 25:34 y Efesios 1:11. Primero Mateo 25:34. Donde Jesús está explicando el reino de Dios, que no todos pertenecen a Él. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a leer Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a regresar a nuestro pasaje, versículos 33 y 34. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí Pablo regresa a mencionar el ejemplo de lo que él hizo durante su vida ahí en Éfeso, con la finalidad de recordarles que los que cuidan el rebaño de Dios no deben hacerlo pensando en una recompensa económica. Aunque Pablo tenía el derecho de recibir un sostenimiento para que pudiera cumplir con su ministerio, él renunció a él, al sostenimiento, de una manera voluntaria, para que no pudieran acusarlo de que él predicaba por dinero, que había personas, los que se oponían a él, que lo acusaban de eso, lo acusaban falsamente. El amor al dinero es un distintivo de los lobos, que buscan aprovecharse, que buscan sacar provecho de las ovejas y de la iglesia. Pablo quería que nada fuera un obstáculo para el avance del Evangelio. Por eso él renuncia
incluso a lo que él tiene derecho. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12. Primera de Corintios 9, versículos 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y no solamente renunció a su derecho de recibir un sostenimiento para él, sino que además él mismo trabajaba para sostener a los que estaban con él. Del versículo 35 de nuestro pasaje, siguiendo con el último. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En estos versículos, en estos últimos versículos, les da a los pastores la manera para cumplir con su responsabilidad. Y esto se los ha enseñado con el ejemplo, con su vida. La manera de hacerlo es trabajando duro, un trabajo arduo y constante. Durante el tiempo que él estuvo en Éfeso, todo el tiempo estuvo enseñando el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, velando día y noche, mirando por toda la iglesia, amonestando y aún trabajando con sus manos para sostenerse él y a sus compañeros. Y además, también dice, ayudando a los necesitados. Para él era un privilegio predicar el Evangelio. Al hacerlo, ha actuado siempre poniendo a los demás antes que él mismo. Tanto que puede decir que no estima en preciosa su vida para él mismo. Todo lo ha hecho sin avaricia, sin deseo de tener un pago. Para él es un privilegio. Aquí podemos ver 3 peligros que enfrentan los pastores y que Pablo, usando su ejemplo, amonesta a los pastores de Éfeso para que no caigan en esto. Y no solo a los pastores de Éfeso, sino a todos los pastores de todos los tiempos y de todas las iglesias. El primer lugar, el primer peligro es la codicia. Un pastor no puede estar en este puesto para enriquecerse. El que tiene esto en mente es un lobo rapaz. Vamos a leer 2 de Corintios 2:17. Podemos saber que Pablo hablaba con todo su corazón porque él vivía esto, no solamente lo decía, él lo vivía, él era un ejemplo viviente de todo lo que les está diciendo a los pastores de Éfeso. Dice aquí en 2 de Corintios 2:17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El segundo peligro para los pastores es caer en la ociosidad. Pablo estuvo trabajando arduamente, sin quejarse. El trabajo
duro, el estar ocupado en la palabra, el estar ocupado vigilando, velando. Un pastor puede cómodamente decir, no tengo por ahora nada que hacer. El último peligro, el tercero, es la avaricia. El trabajo de un pastor, de un supervisor, de un obispo, de un anciano, es lo mismo. Consiste principalmente en dar. No es pastor por lo que pueda recibir, sino para tener la bendición de dar. Lo que recibe del Señor lo debe dar a los demás. Lo que recibe principalmente es la palabra, es el Evangelio. Y eso es lo que tiene que dar. Vamos a Mateo 10, 7 y 8. Él lo recibe de parte de Dios. Dios se lo da por gracia, no por algún merecimiento. Por la gracia de Dios, el pastor tiene este alimento que dar a la iglesia. Y así lo debe de dar. Dice Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Termina dándoles a los ancianos un motivo más que tienen para cumplir con la responsabilidad. La bendición de Cristo para los que dan. Los llama a recordar una enseñanza del Señor Jesús. Esta enseñanza no está registrada en los evangelios, pero no todo lo que dijo Cristo está escrito en los evangelios. Pero este dicho de Jesús lo tenemos escrito en la Biblia, aquí, en el libro de Hechos. El dar está completamente de acuerdo con el carácter de Dios que hemos reflejado en su gracia. Nos da todo sin merecerlo, empezando con nuestra misma vida. El Hijo de Dios se dio a sí mismo por pecadores. Vino a dar perdón, a dar consuelo a los culpables. Vino a dar paz al pecador arrepentido y desconsolado. Dio vista a los ciegos, dio oído a los sordos, salud a los enfermos, incluso dio vida a los muertos, en los dos sentidos, en el sentido de vida física y también vino a dar vida espiritual. Dio su propia vida como pago por la deuda de nosotros. Y así dio a los culpables y a los perdidos el cielo. Tú sabes que eres culpable y que mereces el infierno. Sabes que has pecado mucho, de muchas maneras. Pero Dios da y está dispuesto a perdonarte si te arrepientes y confías en la obra de Cristo, en la cruz. Arrepiéntete y ven a Cristo. Confía solamente en Cristo para tu salvación. Confía en sus promesas. Confía en su generosidad. Él quiere dar. Arrepiéntete y ven a Cristo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 4 a 6.
Primera de Timoteo 2, 4 a 6. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto no es solo para los pastores, como todo el mensaje de Pablo a los de Éfeso, es para todos los creyentes. Dar es una muestra de un verdadero Hijo de Dios. En esto se puede ver que ha dejado de amar al mundo más que a Dios. Y se puede ver que está adquiriendo verdaderamente el carácter de Cristo, el carácter de dar, el carácter generoso de Cristo. En eso se ve que Cristo está siendo formado en él. Vamos a terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 a 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Pedimos que no solo la podamos entender, sino que la podamos meter en nuestro corazón, en nuestra mente, para que esta palabra tenga un efecto, para que obre en nosotros, para que obre primero en nuestra salvación y luego en nuestra santificación, que cada día podamos ver que amamos a Dios, que no amamos las cosas del mundo, que no amamos la comodidad, las cosas vanas, que estamos dispuestos a dar como Dios, como Cristo se dio por nosotros, que podamos ver a Cristo en nosotros, que podamos ver este avance en nuestra santidad, en nuestra santificación, que veamos la obra del Espíritu en nosotros. Señor, te pedimos que hagas eso por tu palabra, por medio de tu palabra en nosotros, y lo pedimos para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén.